Y lo otro es que muy probablemente sea bilateral. Entonces, bueno, si se fijan aquí, el riesgo de cáncer de mama, población general, mujeres 12%, y una mujer que tenga cáncer de mama, que tenga mutación de BRCA1, tiene hasta 80 y algunos libros dicen 90 o 100% de riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Por eso Angelina Jolie dijo, tengo mutaciones de BRCA1, pues me quito las mamas y ya me libro de ese problema. Sí funciona, pero todavía tienes ovario y páncreas. ¿Por qué decide atacar o generar un mismo tipo de cáncer en diferentes por de cáncer? Pues no sé. O sea, ¿por qué un gen puede causar cáncer en varias zonas? ¿O por qué varios cánceres por un solo gen? Ok. Tienen cierta relación, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2 lo podemos interpretar de esta manera. Son más importantes en reparar el daño en las células epiteliales de la mama, en las células ductales del páncreas, en las células epiteliales del ovario y en las células epiteliales de la próstata. Podríamos decirlo que como que son más importantes en esa zona. Y probablemente otros genes estén activos en otras áreas del cuerpo que protegen. ¿Sí? Entonces, por eso no es una mutación que sea común en algunos otros tumores como cerebro, tiroides, etc. Pero, por ejemplo, P53 o KRAS son todavía más importantes porque están presentes en casi todos los cánceres. Entonces, lo podríamos agarrar de esta manera. Si se fijan, BRCA2 tiene un poquito menos de riesgo, y para el riesgo de cáncer de próstata está alrededor del 30% en BRCA1, 39-40% en BRCA2. Es un riesgo bastante alto, como quiera. ¿Okay? Entonces, bueno. Y por eso Angelina Jolie decidió hacer eso. Son cosas que salen caras. La prueba para mutaciones de BRCA está como en 100,000 pesos. Sí, pero no seas a lo loco. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Para empezar, antecedentes familiares. Entonces, se tiene que hacer una buena historia clínica y preguntarle a su mamá y a qué edad tuvo cáncer su mamá, sus hermanas, sus tías, su abuela, historial reproductivo, etc. O sea, conlleva mucho. Si en la familia ha habido cáncer en edades tempranas, cáncer de mama o cáncer de páncreas o cáncer de ovario, porque decimos no solo es cáncer de mama, entonces ahí sí vale la pena hacer el estudio. Y si tiene mutación de BRCA, ahora sí, la paciente puede decidir, me voy a operar y me voy a quitar las mamas y me voy a poner prótesis. Algunos hasta lo ven como ventaja, pero es caro. O sea, estas enfermedades son para gente con dinero. No sé de eso. Todas las enfermedades. Una señora humilde no va a decir, yo quiero quitarme y ponerme implantes. Y luego cada cierto tiempo se tienen que cambiar los implantes. No es para toda la vida un grupo de implantes. Entonces es un problema. En Brasil se había aprobado una ley para que las mujeres con cáncer de mama tuvieran la mastoplastia gratuita. Pero creo que se malinterpretó mal y pensaron que era para hacer aumento de... O sea, la gente lo interpretó mal. Pero y se me hace una buena medida porque forma parte de lo que es la salud psicológica de los pacientes o las pacientes. Entonces las prótesis no pueden llegar a pasar en casa. Hay un linfoma que es un linfoma anaplásico asociado a implantes. Entonces, pero los implantes más nuevos tienen un riesgo muy bajo de desarrollar, son más viejos. Gratuito, que ya no se internet. No, o sea, que literalmente te hacen estudios así, pero vale 500 dólares. No sé si... Probablemente, lo que pasa es que, por ejemplo, están las pruebas
como 23andMe y MyHeritage, DNA y cosas así, que escanean, pero son muy poquitos genes de BRCA. Entonces, cuando hablamos de BRCA, aunque digamos que es un solo gen, existen miles de polimorfismos. Entonces, las pruebas gratuitas o más baratas lo que hacen es que chequean solamente 5 o 10 de los más comunes. Y cuando nos vamos a una prueba cara, robusta, chequean todo. Entonces, esa es la diferencia. Así que uno se podría hacer una prueba, porque están esas de saliva o que te raspas y pues metes en un botecito y lo mandas. Y te dice, tienes cierto riesgo, pero solo checaron 2 o 3 genes. Entonces no quiere decir que porque no te salga no vas a tener, o porque te salga vayas a tener la enfermedad, porque no son muy específicos. Esa es la cosa. Pero sí hay. De hecho, hay lo vamos a hablar el próximo semestre, pero hay un sistema que se llama Tidal Cruising, que es una historia clínica que les toma unos 30 minutos contestarla a ustedes solos o 40 minutos más o menos al paciente, que pregunta de todo y entonces saca una valoración del riesgo que tiene uno de tener cáncer de mama. Está buenísimo eso. Luego vamos a ver cuando lleguemos a eso. Muy bien, entonces acuérdense que repara BRCA1 y BRCA2, controles de doble de ADN. ¿A qué hora terminamos la clase? 12:05. 12:05. Wow, no tenemos nada de tiempo. Muy bien. En laboratorio donde se igual las 2. A la 1:45. Pues es de cáncer, ¿verdad? Sí, hoy es de cáncer. ¿Va a ser mejor? Pues los de ayer no fue. Pero no es nada que no habíamos visto. Bueno, 2 preguntas que no hemos visto. ¿Qué? Muy bien. Vamos a avanzar con esto porque todavía nos faltan. Hoy no quiero parar. Muy bien, vamos a pasar a lo que es plasticidad fenotípica. Es otro tema muy interesante. Cuando tenemos un tumor, empieza a expresar genes de inmadurez. Entonces, lo vemos desde el inicio cuando hablamos de displasia. Una de las características de la displasia es falta de maduración. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue expresando genes de una célula germinal, madura. ¿Okay? Y en el cáncer pasa esto también. Las células empiezan a expresar genes que ya debieron de haber dejado de expresar. Es como una persona que ya llega a 18 años y todavía quiere ser hijo de mamá, de papá, que llega a los 20 y tantos, 25 y quiere seguir viviendo en la casa. Son genes de inmadurez. Y no es lo normal. Bueno, hablando de personas, pero pasa lo mismo con las células. Una célula madura debe de comportarse como una célula madura. ¿Okay? No, porque eso es de niños, pero ahorita lo vemos. Bueno, sí, son células inmaduras al final de cuentas que recuerdan a un desarrollo embriológico, ¿no? Sí, tiene razón. Entonces, como un tumor de Williams, que vemos que son células inmaduras, ¿sí? Y eso lo podemos ver en todos los tumores. Entonces, muchas veces también podríamos interpretar el grado de diferenciación con el grado de expresión de estos genes de inmadurez. Mientras menos diferenciado esté el tumor, es porque está retrocediendo más y más y más a un estado anterior. Está interesante porque, por ejemplo, hay ciertas sustancias que se pueden dar para rejuvenecer células. Son sustancias que se usan experimentalmente. Y entonces se han agarrado cultivos, se les aplican estas sustancias y las células permanecen jóvenes durante mucho más tiempo. Se aplica en ratones y entonces un ratón que digamos tenía el equivalente de 80 a 100 años de una persona adulta rejuvenece como si tuviera 20. Pero empiezan a aparecer tumores. ¿Okay? Y tiene que ver con lo mismo, expresión de genes de inmadurez.
por las mutaciones que está teniendo. Entonces, al ir un tumor solo no tiene 3, 4 mutaciones, normalmente tiene de cientos a miles. Entonces, dentro de esas mutaciones puede ir ganando mutaciones que activen nuevamente genes inmaduros, por así decirlo. ¿Y cómo es que la célula, o sea, no va como un poco, no sé, a mí me da como miedo, o sea, es como si pensaran de que eligen hacia dónde irse, o sea, dónde más les conviene? Pareciera. No, lo que pasa es que como hay miles de millones de células en un tumor, una que otra va a adquirir mutaciones que le van a servir. Todas las demás pueden que se mueran porque no se adaptaron. Es lo mismo que la selección natural. La selección natural de Darwin, los seres vivos no se adaptan al cambio, o sea, no es de que, vino el frío, entonces voy a desarrollar más pelo, sino que los que ya tenían más pelo son los que resistieron. ¿Okay? Que eso es una parte mal comprendida de lo que dijo Darwin. Luego lo agarramos para la evolución. Entonces, en los tumores funcionan muy bien. Un tumor que ya tenga las mutaciones para sobrevivir se va a adaptar o va a resistir. De repente pareciera como que tuviera cerebro y que dijera, ahora voy a hacer esto, pero no, es que está teniendo tantas mutaciones que en algún momento va a tener eso. Okay. Entonces, una de las cosas que podemos tener es que la diferenciación se vaya perdiendo tanto que ahora tenemos un tumor desdiferenciado. Eso quiere decir que regresó a un estado muy primitivo. ¿Okay? Y ese es un punto muy peligroso porque si regresó a un estado muy primitivo, ahora puede agarrar camino para cualquier otro sitio. Y es bien curioso, por ejemplo, una vez aquí tengo un tumor guardado en el hospital, que es de un paciente que tuvo un glioblastoma, o sea, un tumor de cerebro. Se desdiferenció tanto que llegó a un estado muy primitivo y luego agarró para otro lado y empezó a producir hueso, que es la siguiente parte, la transdiferenciación. Cuando un tumor que era de una estirpe originalmente se transforma en otra cosa que no tenía nada que ver con su origen, puede llegar a pasar. Por ejemplo, hay cánceres de próstata o carcinomas de colon que deberían de verse glandulares, epiteliales, etc., pero les hacemos marcadores como cromogramina, hematofisina y otros, y son positivos, y esos marcadores son de tumores neuroendócrinos, o sea, empieza a adquirir características de una célula que no es la que debería de ser. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con la población actualmente? Muchos no quieren madurar, no terminan diciendo que son cosas que no son. Entonces, lo podemos aplicar también a eso. ¿Ok? Es otra cosa. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí se entendió entonces la plasticidad fenotípica? Es la capacidad de cambiar las características de la célula. ¿Okay? Acuérdense que todas las células parten de una célula madre pluripotencial que se puede transformar en lo que sea. Pero cuando ya tenemos células somáticas, aunque sea célula madre somática, una célula madre de la piel no me va a dar células sanguíneas, ni hueso, ni nada, me va a dar piel. Bueno, en un cáncer de piel se pudiera desdiferenciar tanto que pasa una transdiferenciación y ahora ya produce otras células que no son las que se vuelve a hacer criminal. Vuelve a hacer la regresa a un estado inicial, por así decirlo, y luego agarra para otro camino. Los sarcomas les gusta hacer mucho esto. ¿Esto no sería como la última transdiferenciación de un teratoma? No, un teratoma no. No, porque tiene otras vías. Doctor, ¿y no se podría utilizar esas mutaciones o algo en algo positivo? O sea, decir, oye, se está formando una persona, no voy a tener un problema. No, porque esto, para empezar, tiene múltiples mutaciones, sí, no es algo bueno. Pero podría llegar a, estudios y más, ¿no? Pues sí, puede ser cultivo de tejidos, o sea, ya no hay necesidad de agarrar un tumor que tiene riesgo de más mutaciones. Entonces, está muy bonito, ¿no? Otro, ya lo hablamos ahorita, entonces nomás es un recordatorio, que es la epigenética.
¿Okay? Entonces ya entra dentro de las características del cáncer, reprogramación epigenética, y acuérdense de esto porque es bastante importante, no está asociado a mutaciones. Entonces, los cambios epigenéticos generalmente consideramos que pueden ser reversibles si tenemos la capacidad de acetilar o desmetilar esas regiones. ¿Okay? Entonces, son alteraciones que a lo largo del tiempo van contribuyendo a la hiperventilación generalmente, o al silenciamiento de regiones promotoras de diferentes genes, que la mayoría van a ser genes supresores tumorales, que al hiperventilarse pierden su función. ¿Vamos a ver? Espero que sí. Okay. Aquí tenemos el ejemplo, no sé si se acuerdan, habíamos hablado de TET. En estados normales de oxigenación, TET, esta proteína está activa y entonces se encarga de desmetilar regiones promotoras. O sea, se encarga de mantener el ADN que se pueda leer. Pero cuando entramos en un estado de hipoxia, que eso sería el factor epigenético que está afectando aquí, la hipoxia disminuye la función de TET y entonces se activan otras enzimas que hiperventilan, y entonces aquí podemos ver una secuencia de ADN en una región promotora que está hiperventilada. Y si por ejemplo esta región promotora fuera una región promotora del B53 o de BRCA o de MLH1 o algo, pues ya quedó silenciada. ¿Okay? Y entonces vamos a tener más riesgo de inestabilidad microsatelital y desarrollo de cáncer al futuro. Entonces nomás es un recordatorio de cómo funciona esto. El otro es el microbioma polimórfico. Esto no viene en el libro, ¿no? Excelente, vamos adelantados. ¿Lo leíste en un artículo? Muy bien. Excelente. Este es un nuevo concepto, este es uno de los más recientes. No está muy bien comprendido todavía, aunque ya cada vez rápidamente está saliendo más y más y más información y sobrepasa, por ejemplo, mis capacidades de poder actualizar los ustedes, siendo sincero. Entonces, por ejemplo, me mencionaron en el otro salón, Streptococcus galolithicus o Streptococcus bovis, creo que lo vieron en microbiología. Me dijeron, causa cáncer. Los cánceres de colon son causados por esta bacteria. Hay que tener cuidado con eso. Lo que se ha visto es que pacientes que tienen sepsis por este estreptococo, cuando les buscan, tienen cáncer de colon. Y la interpretación que podemos hacer va por dos vías. Número uno, el cáncer de colon es causado por infección por este microorganismo. O número dos, el cáncer de colon provee un ambiente propicio para que pueda proliferar esta bacteria. ¿Sí se entiende que se puede interpretar de estas dos maneras? ¿Sí lo entienden? ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es lo mismo que pasó en su momento, hace mucho tiempo, con el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se detectaba desde muchísimo tiempo atrás en las biopsias de estómago y en las biopsias de gastritis, de pacientes con gastritis. Y decían, no, pues es una bacteria que está ahí en un paciente que tiene gastritis. No me acuerdo si se llama Warren Murphy, pero un patólogo y un bioquímico, un biólogo, dijeron, no, el Helicobacter pylori causa gastritis. Y todo el mundo los tachó de locos, de que ¿cómo va a ser que el Helicobacter pylori causa gastritis? O sea, la gastritis es por ingesta de sustancias, de alimentos, etc. El Helicobacter pylori nomás está allí porque es una gente que le gusta. Hasta que no fue de que uno de estos dos investigadores, el más viejo, le dijo al más joven, oye, tengo una idea, y si te tomas un frasco con el Helicobacter pylori y vemos si desarrollas gastritis. Sí, y se lo tomó y a las semanas ya tenía los síntomas de gastritis, le tomaron biopsia y había desarrollado gastritis. Y entonces ahora sí no es asociación, sino es causalidad, que es lo que ven a veces en la investigación. La correlación o la asociación entre dos variables no significa que estén causando algo, hasta que no lo demostremos. ¿Okay? Entonces se necesita hacer investigación para eso. Eso es lo que pasa con Streptococcus galolithicus. No se ha establecido una causalidad, hay una asociación. Entonces lo que se puede decir es, si tengo un paciente con sepsis por este estreptococo, muy probablemente tiene cáncer, pero no puedo decir que es causado por, todavía no, quién sabe en un futuro. ¿Okay? Y así se está investigando de varios. Entonces, por ejemplo, E. coli, no me acuerdo que sepa, el otro día me lo mencionaron, pero hay un tipo de E. coli
que infecta o que coloniza el colon y este sí causa, porque produce toxinas que causan cáncer. ¿Ok? Pero no son todos los tipos de coli, hay una cepa en específico que está asociada al desarrollo de esto. ¿Ok? Entonces, solamente para que lo tengamos como un dato importante, las bacterias que colonizan un tumor pueden contribuir favorablemente a que el tumor progrese todavía. Hay otras bacterias que pueden colonizar un órgano y favorecer el desarrollo del cáncer, como el Helicobacter pylori, El Helicobacter pylori coloniza el estómago, causa gastritis, pero también causa cáncer, porque produce una toxina, una proteína que se llama CAGA, citotoxina asociada que produce cáncer gástrico. Entonces, hay bacterias que colonizan porque el ambiente les gusta, hay bacterias que colonizan y contribuyen al desarrollo del cáncer. Y así como hay estas bacterias, hay otras bacterias benéficas que pueden colonizar el intestino o la piel o diversos órganos y evitar que las bacterias malas colonicen y aporten su granito de arena al cáncer, o sea, que nos protegen contra el desarrollo del cáncer. Por eso es importante cuidar la microbiota, la adecuada alimentación, una dieta basada en plantas, muy variada, porque gran parte de esas bacterias que están asociadas a ese tipo de hábitos nos ayudan a proteger también del desarrollo del cáncer. Doctor, pero sí, el Helicobacter, o sea, sí vive ahí siempre, ¿no? Nada más. El Helicobacter pylori. Sí. Sí, si tienes gastritis, 90% de probabilidad, es más, si eres viejita, 90% de probabilidad que tengas Helicobacter pylori en el estómago. Pero ¿cuál de los dos? O sea, se supone que sí vive, pero con una cantidad mínima que se prolifera. No lo confundamos con E. coli. Ah, perdón, E. coli. E. coli es la que... La E. coli coloniza, pero no esa cepa. Entonces, es una cepa muy específica, ahorita no me acuerdo y no voy a hacer el esfuerzo de acordarme. Ah, ok. Pero hay una cepa muy específica que está relacionada con cáncer. Muy específica. Creo que el artículo lo decía, pero decidí ignorarlo. Y me lo mandaste y también decidí ignorarlo, lo siento. Esta. Pero no dice la cepa. O sea, me quedo todavía con eso. Y si se fijan, pues tenemos otros que pues, nos pueden ayudar. Muy bien. Otro aspecto de las células tumorales es demasiado ya. Otro aspecto es el papel que tienen las células senescentes. Y esto está bastante curioso. Conforme vamos envejeciendo, las mismas células viejitas se vuelven un estorbo. Como en la vida real. Hay un concepto que nos han enseñado de que respeten a sus mayores, respétenlos. Pero a veces los viejitos abusan. Antes se respetaba mucho a la gente vieja porque antes era muy difícil llegar a viejo. Entonces, en la antigüedad, o sea, me refiero a Grecia, Roma, judíos, etc. Entonces, si alguien llegaba viejo, decía, supo vivir, tiene sabiduría. Actualmente eso ya no, y uno se puede dar cuenta que hay viejitos que son y que no han madurado, entonces son como estas células senescentes. Entonces, se ha visto que algunos fibroblastos son capaces de inducir cáncer. O sea, células que están senescentes, que ya están viejitas, que ya no funcionan bien, son capaces de inducir cáncer. Porque empiezan a secretar sustancias que estimulan para la proliferación celular de una manera desregulada, aunque ellas mismas no tengan mutaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, es una de las cosas que pueden hacer. Lo otro es que pueden ser muy supresoras y llega el linfocito TCR8 a atacar al tumor y resulta que la célula viejita ya está estorbando. Y no deja hacer el caldo. Moraleja, si vamos a llegar a viejos, tenemos que proponernos llegar bien funcionales, no ser un estorbo. Aunque son bueno. Y esas son las 12 características que Imagínate, viejitos dando achaques. sí, probablemente estamos aquí.
artículo está muy bonito, pero le dice muchísimo. Está lo no. Lo siento. Me duele mucho, pero lo siento. No le duele, al contrario, lo disfruta. Es como cuando ves que tu hijo puede hacer algo, pero te pide y dices, no, tú puedes. Y cuando el hijo lo hace, se emociona y te dice, pude, papá. Bueno, ustedes pueden. Ay. Sí. Vamos a seguir hablando de cáncer. Vamos a hablar un poquito más ambiental, más específico. Esto ya es un repaso de cosas que hemos visto en varias ocasiones. Entonces vamos a hablar de agentes cancerígenos que son capaces de inducir mutaciones, o sea, son capaces de dañar directamente el ADN. Aquí ya nos salimos un poquito de lo que es propiamente epigenética y es daño al ADN. Entonces podemos exponernos a diversos factores ambientales que son capaces de inducir mutaciones. Entre ellos tenemos químicos, que les llamamos químicos mutagénicos, que inducen cambios o daño al ADN. Algunos son de acción directa, esto lo vieron en Pharma, no requieren de una transformación metabólica para causar daño. Otros son agentes químicos que una vez que son absorbidos por el cuerpo sufren un metabolismo y entonces causan daño. Otro agente cancerígeno es la radiación ionizante o la energía radiante, que viene a partir de rayos UV, sobre todo UVB, rayos X, rayos gamma, y no sé si hay mayor radiación más allá de eso. ¿Y qué tan cierto es que con las quimioterapias te puede dar leucemia? Sí, porque las quimioterapias son muchas veces con químicos mutagénicos. Entonces sí es, ¿verdad? Te pueden causar cáncer. Sí. Porque están hechos para dañar el ADN. Qué raro. Por eso casi, o sea, no sé qué tanto sea el porcentaje, pero mucha gente logra. No todo el mundo se da quimio. O sea, cuando dicen quimio a veces se usa mal esa palabra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mujer con cáncer de mama, lo primero que voy a hacer es un análisis molecular para ver cuál es el tipo molecular de cáncer de mama que tiene. Y la gran mayoría les damos un tratamiento que es hormonal, con bloqueadores de estrógenos. Y con eso le ayudamos. El cáncer se hace chiquito y luego lo quitamos. Y no le damos quimioterapia. Otro grupo de pacientes tienen mutación de HER2, entonces no le voy a dar tratamiento hormonal porque no le va a servir, pero le voy a dar un anticuerpo que ataca HER2 que se llama trastuzumab. No le estoy dando quimioterapia tampoco. Tiene sus efectos secundarios. Todos tienen efectos secundarios. Y hay un cuarto grupo de pacientes, aunque solo mencioné 3, pero hay un cuarto grupo de pacientes que tienen mutaciones muy graves y no les sirve tratamiento hormonal, no les sirve el trastuzumab y desgraciadamente les tenemos que dar quimioterapia porque es lo único que nos queda. Pues no se da quimioterapia todo. Bueno, la energía radiante ya dijimos, y otros son productos microbianos. Hay microbios, ya sea bacterias, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que produce esta toxina CAGA, así se llama, ¿no es cierto? CAGA. O por ejemplo tenemos hongos del género Aspergillus, que a veces los vemos en la comida y que producen aflatoxina, ¿sí? Entonces, si ven hongos en una bolsa de cacahuates, en una bolsa de nueces, almendras o cualquier otra de esas semillas, tírenlas a la basura, todas, aunque solo sea una semillita que tenga el hongo, ya está contaminada toda la bolsa. Y entonces las aflatoxinas están relacionadas al hepatocarcinoma. Las del pan creo que también son del género Aspergillus, no estoy seguro. Las de la fruta, si se ve verde, probablemente sea penicilina. Y no quiere decir que va a ser bueno para ti, porque también es tóxico. Entonces, es mejor tirarlo. Eso que decían los abuelitos, de que, no, nomás cortan el orillo y no pasa nada. Bueno, no es por asustarlos, pero ahorita probablemente estamos respirando Aspergillus de los aires acondicionados. Por ejemplo, los atoles que salen de la masa área que Son levaduras,
Entonces, por ejemplo, del yogur, del pan, de todos esos agentes son levaduras. Entonces, normalmente las usamos a nuestro favor. Los del tepache. Se usa para fermentar y producir alcohol. Pero los que les estoy diciendo, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que este aspergillus probablemente no es del mismo tipo que causa la aflatoxina. Eso es uno. Número dos, lo respiramos, entra y no ha producido la toxina y es destruido por mi sistema inmune. En cambio, en las semillas ya creció, ya produjo una aflatoxina y cuando lo consumimos ya estamos consumiendo la aflatoxina. Entonces, tenemos carcinogénicos de acción directa que son agentes alquilantes. Algunos de esos son medicamentos contra el cáncer, o sea, quimioterapéuticos como la ciclofosfamida, clorambutil, entre otros. Tenemos agentes asilantes, bueno, ahí tenemos varios que generalmente se utilizan para tratar el cáncer porque pueden causar cáncer. Entonces, muy bonito. Tenemos lo que son los hidrocarburos, los anillos aromáticos policíclicos como el benceno, que estamos expuestos a ellos porque están en perfumes, en aromatizantes, en la fabricación de ropas. Cuando vamos a la gasolinería y decimos, ay, qué rico huele a gasolina, bueno, eso es un agente cancerígeno. La gente que trabaja ahí tiene mucho riesgo de cáncer. Aminas aromáticas, lo incluido dentro de los anillos aromáticos policíclicos. Tenemos productos naturales, y eso es otro punto para los que es que es natural, bueno, hay que tener cuidado también. De ahí ya dijimos aflatoxina, gliciofulmina se utiliza también como medicamento, pero es cancerígeno. Y bueno, los otros creo que vienen de algunas plantas que se utilizan en la India. Nitrosaminas, aminas, son productos que se encuentran en la carne muy cocida o en las carnes procesadas, o sea, en los embutidos, si les gusta comer salchichas, chorizo, jamón, tocino, todo esto tiene aminas aromáticas, nitrosaminas. Cloruro de vinilo se utiliza para hacer los tubos de PVC, pero cuando ya es policloruro de vinilo ya no es cancerígeno. Pero por ahí pasa el agua. Pero otra vez, cuando ya es PVC, que es policloruro de vinilo, ya no es cancerígeno. Entonces, las personas que trabajan en las fábricas de esto sí están expuestas. Bueno, insecticidas, fungicidas, bisfenoles, que ya lo hemos hablado en otras clases. En cuanto a la radiación, estoy cambiando un poquito este concepto mío, pero antes yo les decía, las ondas de radio, etcétera, algunas miden kilómetros, entonces para poder influir en el ADN es imposible. Las microondas, si ya nos vamos a esta zona, todavía son muy grandes en cuanto a su amplitud, ¿no? Entonces es imposible que vayan a golpear los nucleótidos de mi ADN. Así que normalmente decimos que un microondas no causa cáncer. Hay mucha gente que dice, no uses microondas porque causa cáncer. No causa cáncer. Lo que causa cáncer es cocinar la comida a temperaturas muy altas, ya sea carne o sean carbohidratos. Entonces, a la misma se utiliza el sartén, el horno, la air fryer, el microondas. Si se cocina a temperaturas muy altas por mucho tiempo, se producen productos cancerígenos. Muy alta, más de 80 grados por más de 15 o 20 minutos. En otras palabras, se hace todo el tiempo. Por ejemplo, cosas frituras. Las frituras. Lo que se cocina en la air fryer y que queda tostadito. Al quedar tostado, el pan tostado. Entonces, ¿cómo va a decir? Oh, vaya, prácticamente todo causa cáncer. ¿Tanto ves esto? ¿Quiere que lo haga con agua? Es que tengo que... Integrar.
Ah, eso es otra cosa. El pan blanco viene de esto ya creo que lo hablamos cuando hablamos de ambiental, pero bueno, va a venir en el examen otra vez. O sea, no les voy a preguntar esto que les voy a decir, pero les quiero dar miedo. Para blanquear el pan se utilizan varias sustancias blanqueadoras. ¿Sí se los mencionó? Sí. Ok, uno es peróxido de benzoilo, que también se puede utilizar para tratar el acné. Venden pasta de peróxido de benzoilo, si quieren acné se lo pueden poner y ayuda. Pero es un blanqueador. De hecho, cuando se lo ponen, si son de piel morena, les va a dejar una mancha blanca. Y si les cae en la piel, en la ropa, se las va a despicar. También se utiliza cloro para el blanqueamiento. Entonces, los productos que quedan de la utilización de blanqueadores de harinas y refinar, uno de ellos, chéquenlo porque no estoy seguro, pero se llama aloxano. No estoy 100% seguro que sea ese el nombre, si no me estoy confundiendo con otro producto cancerígeno. Pero casi creo que es el aloxano. Este producto lo usan los investigadores, por ejemplo, si están diseñando un nuevo medicamento para tratar diabetes, necesitan a alguien que tenga diabetes. Y como no pueden experimentar con personas, agarran ratitas y les provocan diabetes. Entonces, la manera de provocar diabetes en estas ratas es utilizando aloxano. Se les expone aloxano a las ratas y entonces las ratas desarrollan diabetes mellitus tipo 2. Bueno, el pan blanco o las harinas blancas contienen aloxano. Y está bien feo eso porque cuando consumimos esto no lo consumimos sin azúcar, vienen gancitos incluidos. No, aloctano es aloxano. Entonces imagínense, estamos consumiendo un alimento con mucho azúcar y además tiene una sustancia ahí escondida que es prodiabética también. Con razón, todo explica el incremento de Tengan miedo. No, porque eso es la piel. Hay otros productos blanqueadores, pero no se utiliza el peróxido de benzoilo ni el cloro para blanquear el pan. Pero no es por el producto ese, sino por la reacción química que produce la aloxano. ¿Okay? Y entonces ya en la harina viene ese producto. Por ejemplo, pan integral. No es 100% integral. No es 100% integral, tiene un porcentaje, porque a la gente no le gusta comer integral. No ha estado. Y está bien raro porque ¿por qué no nos gusta comer integral? Porque le damos 3 mordidas al pan y ya no tenemos hambre porque ya nos llenamos. Y entonces nos subimos de peso. La gente quiere traer. Iba a preguntar eso. Es muy rico. Está como de moda de que cuidarse. El pan de masa madre que tan saludable. Pues es, Si es con centeno, sí. si lo haces tú, Comprado. es que todo lo que sea un producto comprado comercial ya contiene varias sustancias. Ahí ya perdimos. Es por ejemplo, si voy a preparar yo un muffin, tal vez sea harina, chocolate y sal y azúcar. Pero si compras un muffin Bimbo, no sé si existe, va a tener una lista interminable de sustancias. Pero las harinas blancas que son orgánicas se supone que no traerían. Si es blanco, fue blanqueado por algún proceso. Habría que investigar cuál fue el proceso de blanqueamiento que se utilizó. Si es orgánico, deberían no. No, nos engañan mucho vendiendo los productos. Por ejemplo, hay sabritas orgánicas que promocionan para darle a los ahí no les niños. creo. La gran mayoría de lo que está vendiendo no me consta a mí cómo lo ven. Y luego la palabra orgánico, ¿qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, hay una marca de compra para hacer pan que es orgánica de Bobanville, que supuestamente pues es en Estados Unidos y debería de entrar en Pero ¿qué significa orgánico? que no pasa por ningún proceso químico, o sea, por eso la harina es más costosa. Porque a veces nomás por no haber usado insecticidas en el cultivo
incluye soya y todo el resto del proceso. Yo me dijo un ingeniero agrónomo que dice que la tierra tiene que ser indígena, después de No, cualquier persona puede poner orgánico en sus productos y no hay una regulación. Aquí sí, pero en Estados Unidos no. También. Es que hay que cuidar eso. Por ejemplo, me voy a bien extremo, pero ustedes pueden comprar un pan Bimbo y probablemente pudiera tener plomo, pero como no llega a la cantidad de plomo que el gobierno estableció que es el máximo, no se tiene que poner en la bolsa. Entonces, esa etiqueta de orgánico no quiere decir que sea saludable, es más algo comercial. Y entonces uno tiene que ir a la definición de cómo define el gobierno orgánico, o sea, la FDA. ¿A qué le está permitiendo que digan orgánico? ¿A lo que no se utilizó insecticida solamente? Entonces ahí viene, ¿por qué hay pan blanco orgánico? O sea, no me certifica que esté libre de sustancias, aún llamándose orgánico. ¿Cuáles? Por ejemplo, Buena pregunta. Porque estamos hablando de los tóxicos que es blanqueado, bueno, pero no sé qué tan tóxico puede ser humanista, puede ser pues utilizar otras figuras de definición para una mortalidad. Siempre me lo he preguntado. diga su opinión. No se reprima. No me reprimo. Siempre me ha dado miedo y por eso no consumo productos procesados. No, obviamente sí como, pero no es mucho, no baso mi alimentación en productos procesados. Son ultraprocesados también. Ahora, no todo ultraprocesado es malo tampoco. No estoy diciendo que la soya está buena. Hay que ver qué productos hay dentro de esto. De hecho, hace unos años atrás, cuando se obligó a poner el etiquetado de alimentos, Alimentos Colpa tuvo que cambiar la receta de muchos de sus productos porque iban a estar llenos de etiquetas, o sea, llenos de sellos. Y para disminuir la cantidad de sellos tuvieron que cambiar todas sus fórmulas. Por ejemplo, la salchicha de soya tenía muchos colorantes. El rojo y el amarillo. Ajá. Entonces, nuevamente regresamos a lo que les ha dicho el doctor Murillo todo este tiempo: dieta basada en plantas. Y si lo pueden cultivar ustedes, mejor. No, es Sí, está bien. En otras palabras, estamos condenados. Así que una de dos: o comes con culpa, o comes conociendo y que te valga ya. No, la carne. Vamos a eso antes de que ya se acabó la clase. Muy bien, vamos a terminar con esto y se los dejo como de tarea. Existe la Agencia Internacional para Investigación de Cáncer, o IARC. ¿Ok? Ustedes pueden visitarla. Y es una agencia internacional que se encarga de investigar sobre el cáncer, como su nombre lo dice. Son miles de personas que están constantemente analizando toda la evidencia que existe y que está saliendo constantemente acerca de todo lo que se puede imaginar, para saber si los productos son cancerígenos o no, para saber cómo tratar el cáncer, para saber cómo diagnosticarlo, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con cáncer. Entonces, ellos tienen una clasificación de las sustancias cancerígenas. Grupo 1 son carcinógenos, ya está comprobado que causan cáncer, ya no es de que tal vez o algo, no, causan cáncer, ¿ok? No hay discusión de eso. ¿Los edulcorantes también son cancerígenos? Están en el grupo 2A y 2B. Grupo 2A son probablemente cancerígenos. ¿Por qué? Porque se ha visto que algunas de estas sustancias están asociadas a un incremento del riesgo de cáncer, pero no está 100% comprobado. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos las frituras que les dije, cocinar a altas temperaturas, el DDT, consumo de carnes rojas. ¿Los embutidos en qué clasificación quedan? ¿2A? 1.
Los embutidos son cancerígenos, no hay discusión a eso. Okay, las carnes procesadas son cancerígenas, entonces están en este grupo. ¿Junto con qué otras sustancias? Tabaco, radiación ultravioleta, bebidas alcohólicas, rayos X o radiación ionizante. En ese grupo están los embutidos. ¿Okay? Desvelarse o trabajar turnos nocturnos, ¿en qué grupo está? 2A, probablemente cancerígeno. Por eso está en el 2A. ¿Okay? Un producto que sea 2A no quiere decir que no pueda ser 1, quiere decir que todavía no hay evidencia para subirlo a 1. Un producto que sea 1 no va a bajar de ahí. ¿Okay? Luego tenemos 2B, posiblemente carcinogénicos, y tenemos el humo del escape de los motores, la gasolina, productos de la peluquería, o sea, lo de los tintes, ¿okay? Y el plomo. Y grupo 3, no clasificados carcinogénicos, ¿qué quiere decir? Que no hay evidencia que se haya encontrado que pudiera llegar a causar cáncer. Los perfumes están entre el 2A y 2A. Pronto van a pasar a 2A. Entonces, en mi sector. Los tintes de cabello están 2B ahorita, pero van a pasar a 2A. Sobre todo por la asociación con cáncer de mama, están muy asociados a cáncer de mama. Muy bien, yo voy a saltar esta parte. Y miren, habíamos dicho que la gasolina estaba en 2B, pero esto es de, no me acuerdo, 25 de febrero del año pasado. Cambió la clasificación, entonces la gasolina pasa a ser grupo 1. Sobre todo para la gente que está trabajando en las gasolineras, están expuestos a un agente carcinogénico. Para uno que es ocasional que está ahí. No es tanto, porque la exposición es baja. Hidroclorotiazida es un diurético, está asociado a cáncer. Voriconazol es un antifúngico. Tacrolimus, que es un inmunomodulador que se utiliza para los problemas de la piel. ¿Okay? Entonces los tenemos se cambiaron la clasificación en el 2024. El acrilonitrilo, que se utiliza para las impresoras 3D, hay muchas funciones con el acrilonitrilo. El talco pasó al grupo 2A, probablemente talco. Aquí están los guantes de... Y también los polvos de maquillaje que son así. Si llegan a tener componente de talco, sí. Entonces, Y los esmaltes también de uñas. Sí. La radiación ultravioleta que utilizan para las uñas de acrílico es cancerígena. O sea, No me diga eso, no me diga eso. Yo estaba bien y ahora ya tengo. No los conozco, pero ya dijimos qué quiere decir orgánico. El aspartame pasa al grupo 2B, posiblemente, pero o sea, no hay suficiente evidencia para subirlo todavía. Pero ya subió, y bueno, nosotros no lo voy a mencionar, pero están en diferentes productos de belleza y cremas, entonces son todo. Hasta ahí lo vamos a dejar porque ya no pasa.